Con la introducción oficial de xCloud a México, por fin podemos empezar a probar lo que Google, Microsoft y Amazon dicen que es el futuro de los videojuegos. La idea de jugar en donde estés y con cualquier dispositivo, todo por medio del cloud. Y aunque apenas llega a México, como parte de su campaña de liberación en Estados Unidos, Microsoft colaboró con varias marcas para hacer controles y accesorios oficiales para este servicio. Esto nos da una excelente oportunidad para probar el servicio, ver qué tal se ve, ver qué tanta latencia puedes esperar y qué tan bien funciona con estos controles oficiales. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Antes de empezar, vamos a dar una repasada por los nombres, porque xCloud no es el nombre oficial, es el nombre que le dio Microsoft durante la primera beta. Y lástima que se lo quitaron, porque era un muy buen nombre. Y el nombre oficial ahora es Xbox Cloud Gaming, entre paréntesis beta, with Xbox Game Pass. Cortito y fácil de aprender. Para tener acceso al servicio, necesitas pagar Xbox Game Pass Ultimate, lo cual es nada más la estrategia nueva de Microsoft para hacer las cosas más confusas, porque no es lo mismo que Xbox Live, pero incluye Xbox Live, pero solamente si pagas el Game Pass Ultimate y no si pagas la versión de consola o PC, y da igual. Lo que importa es que si pagas Game Pass Ultimate, que es como un Netflix para juegos, además de todos los beneficios para bajar los juegos incluidos en Xbox o PC, puedes jugar con el servicio Cloud. Y aunque no puedes jugar todos los juegos en Cloud, hay más que suficientes. Pero lo mejor es que puedes jugar en casi cualquier dispositivo Android, Apple o Windows. Y como todo corre desde el Cloud, no importan las especificaciones. Lo único que necesitas es un control. Y como estos tres controles estaban enfocados en Android, nos vamos a enfocar solamente en él. Para usarlo es muy fácil. Simplemente buscamos la aplicación Xbox Game Pass en el Play Store y la instalamos. Ya instalada, hacemos el login con nuestro usuario y contraseña de Xbox. Y luego tenemos la interfaz, que es muy sencilla. Tenemos los juegos divididos por Cloud, consola y PC. En consola y PC, puedes seleccionar un juego y agendar su descarga. Y para jugar las opciones Cloud, simplemente escogemos y le damos Play. O si están en la sección Jump Back, solo las seleccionamos y el juego empieza inmediatamente. Como puedes ver, tardan un poco en cargar, pero una vez que arrancan, es como estar jugando en la consola. Aquí estamos viendo la captura del recién liberado Forza Horizon 5. Como puedes ver, se ve muy bien. Considera que lo estamos viendo en la pantalla de un teléfono celular. Es difícil de creer a lo que ha llegado esta tecnología, si consideras que estás jugando un juego AAA, pero en tu teléfono. Como funciona xCloud, es simplemente con una computadora que está corriendo el juego desde el data center. Y lo que estás viendo básicamente es un stream del video desde esa computadora hasta la tuya. Y obviamente con el input de los controles que tú mandas. Por lo que este juego es excelente para probar. No solo tiene gráficas de lo mejor, también es muy rápido. Y aunque se pueden ver caídas en la calidad, la verdad es que por lo menos a nivel visual es increíble. No hay mucho de qué quejarse. Aunque el video a veces presenta problemas de compresión, y si tienes buenos ojos, posiblemente notes también la compresión de los colores. Algunos juegos tienen interfaces de usuario muy pequeñas para la pantalla. Finalmente estaban pensados para televisores o monitores, pero en ningún caso encontré alguno que fuera imposible de leer. Bueno, con el juego corriendo en una computadora en un centro de datos, la primera duda que surge es ¿qué tanta latencia hay? Finalmente, si nos estamos quejando de controles, los cuales están conectados directo a la computadora con la que jugamos, pues, ¿qué podemos esperar si tenemos el internet de por medio? La prueba la estamos haciendo con una conexión de fibra de 200 megabits, que puedes ver tiene una latencia muy baja. El teléfono está conectado al access point por la banda de 5 GHz, y estoy parado al lado de él. Ahora sí que hay condiciones ideales. Y la verdad es que no podría decir que es una experiencia perfecta. Muchas veces trataba de dar la vuelta en un punto muy exacto y sentía que la señal llegaba tarde. Y al tratar de compensar, terminaba sobrecompensando y de ahí la típica espiral de la muerte. Consideremos que mientras más rápido va el juego, más precisión necesitas. Afortunadamente, este juego tiene la funcionalidad de regresar para arreglar tus errores. Con Halo, también sentía que mis disparos siempre iban un poquito detrás de donde estaba apuntando. Eventualmente te vas acostumbrando. Mientras la latencia no sea exagerada, en automático empiezas a compensar. Aunque probé también Dead Cells,
que por el tipo de juego requiere controles más precisos, y la verdad es que sentí que se jugaba perfecto. Ahora, para asegurarme de qué tanta latencia había al jugar, y de que mis errores no era simplemente falta de práctica, decidí bajar Halo y Forza Horizon directo a la computadora, para ver qué tanta diferencia se siente entre uno y el otro. Y aprovechando de que Dead Cells también está disponible como juego nativo en Android, aproveché para hacer pruebas reales de latencia. Ok, para tratar de hacer la prueba lo más justa para xCloud, lo primero que hice es correr una carrera en la computadora para establecer un tiempo base. Y luego, ver qué tiempo podía hacer en el teléfono. La idea de correr primero la compu es para darle un poco de ventaja a xCloud. La primera prueba la hice con el 8BitDo SN30 Pro de Xbox en el teléfono y el SN30 Pro normal en la compu. Esto porque Forza requiere de un control X-Input para funcionar, y la versión Xbox de este control utiliza D-Input. En ambos casos, conectados por Bluetooth. Y la diferencia fue ridícula. Más de 10 segundos en el tiempo de la compu, con todo y que en la compu era la primera vez que corría la pista. Principalmente porque siento que el teléfono tarda mucho en recibir, lo que no te permite ser tan preciso. Pero como estamos hablando de dos controles diferentes, decidí cambiar la prueba. La segunda prueba la hice con el Moga XP5X, ya que es el único que también funciona en Forza en la PC, y en el teléfono con xCloud. En ambos casos los he conectado por USB para reducir cualquier latencia adicional al mínimo, y el resultado fue mucho más parejo. En una pista mucho más complicada, corriéndola primero en la PC y después en xCloud. El tiempo en xCloud fue mejor por menos de un segundo. Ahora sí que básicamente un empate. Ahora, esto no quita el hecho de que sí se siente un poco menos de control en xCloud. Todo se siente un poquito menos preciso. En xCloud trataba de no ser tan preciso y corregir menos. En sí, te diría que la experiencia no es idéntica, pero es lo suficientemente buena para jugar un rato sin mucho de qué quejar. En Halo, las cosas fueron mucho mejor. Simplemente jugué la misma misión, igual con el XP5, y la verdad, muy difícil de decir si había alguna diferencia importante. Creo que para shooters de este tipo, vale mucho la pena. Ahora, no puedo decir lo mismo del multiplayer, donde siempre será mejor jugar en local. Para continuar con las pruebas de Dead Cells en Android, también quise hacerlo lo más equivalente, así que utilicé el 8BitDo SN30 Pro Xbox conectado por cable. La prueba la hice contando el tiempo desde que presionabas el botón hasta que saltaba el personaje, y lo hice 10 veces en Android y 10 veces en xCloud. Y la verdad es que no me esperaba este resultado. La diferencia final fue únicamente de 13.8 milisegundos, obviamente en favor de Android. Pero estamos hablando de menos de un frame de diferencia. En cualquier situación, esta diferencia la podemos considerar inexistente o dentro del margen de error. Es impresionante lo que Microsoft está logrando con este servicio. En serio, no me esperaba este resultado. Lo único que tenemos que tener en consideración es que estamos probando en casi condiciones ideales. Pero si tienes una buena conexión, con latencia muy baja y suficiente velocidad, Microsoft te recomienda al menos 20 megabits de bajada, puedes esperar una experiencia casi idéntica a jugar directo en tu teléfono. Desde que anunciaron los servicios de Gaming Cloud, siempre creí que la latencia los iba a hacer casi inservibles. Solo iban a ser una moda o se iban a enfocar en los gamers casuales. Por primera vez, creo que hay futuro en esta tecnología. Habrá que probar con otros proveedores de internet, por lo cual no olvides suscribirte para que no te pierdas ese video. Como detalle adicional, cada vez que terminas un juego, se muestra un error y te piden una pequeña encuesta. Y ten cuidado cuando dejas tu teléfono por mucho tiempo, porque si se llega a suspender, la conexión con xCloud se cae y tienes que empezar desde cero. La verdad es que el servicio tiene ventajas adicionales que son fáciles de subestimar. Los juegos nuevos como Forza pesan más de 100 GB, que tardaron más o menos 4 horas en descargar. Y esto es obviamente 100 GB que tengo que gastar para almacenarlo. Además de que cada vez que arranca toma varios minutos. Si consideras el ahorro de tiempo y espacio, el beneficio es importante. Más aún si lo consideras en el teléfono, donde además tendrás ahorro de pila, ya que no ocupa los mismos recursos que emular o que correr juegos nativos. La verdad, son ventajas que no podemos dejar de mencionar. Pero bueno, dejemos esto atrás y pasemos con los controles. Como parte del lanzamiento de xCloud, Microsoft hizo varias alianzas para liberar productos relacionados. Primero para los que ya tenían un control de Xbox, no importando si es para el One o para el Series bla bla. Clips para poner tu celular. Tenemos dos oficiales para comparar, el fabricado por Moga y el otro por 8BitDo. En general son casi idénticos, con el sistema de doble flexión,
que hace muy fácil acomodar el teléfono en el control. Ambos tienen patitas lo suficientemente largas para agarrar cualquier teléfono. Lo que sí cambia es que el 8BitDo viene con dos bases de las que se conectan al control. Esto para que funcione casi con cualquier control de Xbox, no importando si es de los viejos o de los nuevos. Aunque se ven idénticos, el control cambia lo suficiente para necesitar otro clip. En cambio el Moga se vende en dos versiones, una para los controles de Xbox One y otra para los nuevos. Si comparamos la calidad general, el Moga es completamente de plástico y está más enfocado en ser más económico, y lo es a la mitad de precio del 8BitDo. Pero el 8BitDo lo compensa con una mejor sensación de calidad, y con seguros y una base del teléfono hechos de aluminio. Ambos son perfectos para jugar conectando tu control oficial de Xbox a tu teléfono Android. Esto lo puedes hacer por Bluetooth y por cable, y ambos controles funcionan perfecto en el servicio. Tus otras opciones son los controles liberados específicamente para xCloud, el Moga XP5X, el 8BitDo SN30 Pro para Xbox y el Razer Kishi. Ya hemos probado los tres a fondo en el canal, pero volvimos a revisarlos para ver qué tal funcionan con el servicio. El Moga XP5X es un control modelado en base al original, y puedes esperar básicamente lo mismo. Tiene muy buenas palancas y muy buenos botones. Usarlo es casi idéntico al de Xbox. Sus principales ventajas es que tiene dos controles adicionales que puedes mapear a cualquier botón. Tiene una pila que te permite cargar el teléfono cuando juegas, y soporta los protocolos X-Input y Direct Input. E incluye múltiples cables que puedes usarlo para cargarlo, conectarlo a tu teléfono o a tu PC. Como desventajas, tenemos un D-pad que no es muy preciso. Nada ideal para juegos de precisión. También, que solo puedes cargar el teléfono mientras juegas si lo estás conectando por Bluetooth. Y que el protocolo X-Input solo lo puedes usar conectado por cable. Y que por su tamaño, obviamente no se puede considerar muy portátil. El siguiente es el 8BitDo SN30 Pro en la versión específica xCloud. Este control es idéntico al SN30 Pro original, pero con los colores y botones de la Xbox. La calidad es excelente, como nos tiene acostumbrados 8BitDo. Su clip es casi idéntico al que venden para el control original, con seguros y una base de aluminio. Su principal ventaja es un D-pad de primer nivel. Si además de xCloud pasas mucho tiempo con juegos retro, este es el control ideal. Funciona también conectado por cable o Bluetooth, y su tamaño lo hace bastante portátil, aunque tienes que quitar el clip para poderlo guardar bien. Tiene la capacidad de reprogramar o invertir botones en caliente, y un software que te permite cambiar toda la configuración a detalle. Su principal desventaja es que, a diferencia del original, este únicamente soporta Direct Input, por lo que te puedes encontrar con problemas si lo conectas a la PC, ya que no funcionará en juegos como Forza, Fortnite o Rocket League. Y los botones LT y RT, aunque son analógicos, tienen muy poco traslado, y como es chiquito, no es el más cómodo para sostener con el peso del teléfono. Finalmente tenemos el Razer Kishi. Este control se olvida completamente de los clips, con un formato más enfocado en convertir el teléfono en una consola portátil. Tiene un mecanismo que lo mantiene cerrado, y al abrirlo, conectamos el teléfono con el puerto USB-C y le ponemos alrededor para sostenerlo. Todos los botones y palancas funcionan muy bien, pero su D-pad tiene problemas de precisión como el Moga. Su principal ventaja es su portabilidad, y que como solo se conecta directo al teléfono, no tienes que estar recargando las pilas. También tiene un puerto adicional para poder cargar el teléfono mientras juegas, y su posición de juego es un poco más natural si estás acostumbrado a jugar PSP o Switch. Sus ventajas son que para casi cualquier teléfono necesitas quitarle la funda para que entre el control. Y como no tiene conexión inalámbrica, si quieres conectarlo separado de tu teléfono o conectarlo a tu PC, vas a tener que buscar accesorios que lo van a hacer ver un poquito extraño. Y como detalle final, es importante mencionar que ninguno de estos controles, al igual que el servicio, soportan vibración. En lo que respecta a las pruebas de latencia, podemos ver que el nuevo control de Xbox Series sigue siendo el más lento por Bluetooth, incluso después de todas sus actualizaciones de firmware. Lo que sí es que el 8BitDo es por mucho el más rápido conectado por Bluetooth, y el Razer Kishi es el que menos latencia tiene en general, aunque conectados las diferencias de todos los controles están dentro del margen de error. Mi recomendación sería que si vas a jugar, mejor juegues conectado por cable y no por Bluetooth. El servicio ya tiene latencia,
y si agregas 20 milisegundos adicionales de latencia entre el control Bluetooth y el conectado, es muy probable que empiece a afectar tu juego. Bueno, platicamos un poco de los precios. El Game Pass Ultimate tiene un precio en Estados Unidos de $15 al mes. Pero revisa en tu país, primero por si está disponible xCloud, y segundo, por tarjetas de regalo que suelen incluir un descuento adicional. En cuanto a los clips, el 8-Bit Do tiene un precio de $30, pero la verdad es que ya no es tan fácil de conseguir. Y el Moga tiene un precio de $15, solo recuerda buscar la versión correcta para tu control. Y de los controles adicionales, sus precios oficiales son de $70 para el Moga, $50 para el 8-Bit Do y $99 por el Kishi. Aunque checando hoy en Amazon, el Moga está por $32, el 8-Bit Do por $44 y el Kishi por $78. Recuerda también que el precio oficial del control de Xbox es de $50, pero esto le tienes que agregar el precio del clip. Y como conclusión, ¿cuál te recomiendo? La verdad es que no es una pregunta fácil de contestar y dependerá mucho de tu uso. Creo que si quieres el control para jugar en casa, el Moga es la mejor opción, principalmente en su precio actual. Pero si quieres un control un poco más portátil, el 8-Bit Do y el Razer son mejores opciones. Y si quieres un muy buen D-pad, el 8-Bit Do es por mucho la mejor opción. Espero que te haya gustado el video. Si sí, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.